Bienvenidos nuevamente a unas semanitas de trabajo. Lo que vamos a hacer en estas 2 semanas es un cierre de unidad, por lo tanto vamos a reforzar los contenidos de la tercera unidad que corresponde a geometría. Vamos a ver de qué se trata entonces este repaso de contenidos. Primero vamos a comenzar reforzando ángulos. Seguiremos con triángulos, área y volumen del cubo, área y volumen del paralelepípedo, que son los 4 contenidos generales que hemos visto en toda esta unidad. Para hacer un cierre de estas 2 semanas con una evaluación final que es un control que va a ir adjunto a este control. Usted lo va a hacer en el momento que estime conveniente, es decir, cuando termine de hacer la actividad que yo le voy a mencionar. Durante estas 2 semanas no vamos a escribir en el cuaderno, porque este contenido ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer son unas fichas de estudio. El año pasado, si bien lo recuerdan, hicimos una para las fórmulas de área en geometría. ¿Se acuerdan? Área y perímetro. Lo que vamos a hacer acá es algo similar, donde ustedes van a escribir el contenido de las diapositivas en una ficha. Recuerden que esta ficha la pueden escribir por los 2 lados. ¿Cómo la van a hacer? No necesariamente tienen que salir a comprar con un papel o cartulina, lo van a recortar y de ahí le van a salir varios rectángulos y eso los vamos a utilizar como estas fichas de estudio. Y luego se escribe entonces lo más importante. ¿Para qué sirven? Para luego estudiar y utilizarlas en el momento de que tengan que resolver el control, la evaluación final. Vamos entonces a observar el video que yo les hice para que vean más que nada cómo es lo que tienen que hacer para que tengan estas fichas. Ahí recortamos la hoja, escribimos la ficha. Así de simple. Lo ponemos de nuevo. La hoja la recorto en 4 y tengo 4 fichas, escribo lo importante y luego para que no estén sueltas las puedo corchetear o pegar. Perfecto. Muy bien. Entonces va a estar este icono de las fichas con un lapicito. Quiere decir que ahí usted va a tener que escribir el contenido en la hojita, no en el cuaderno, no se olvide. Partimos entonces con el primer contenido, ángulos. Primero, según la medida. Y sabemos que existen distintos tipos dependiendo de la magnitud de este ángulo. Tenemos los agudos, son los que miden menos de 90 grados y más de 0 grados. Y ahí tenemos su representación. Recto mide 90 grados. Ahí está su representación. Obtuso mide más de 90 grados y menos de 180. Extendido o llano mide 180. Y por último, el que da la vuelta completa, el ángulo completo, que mide 360 grados. Acá tenemos entonces las 5 clasificaciones según la medida. Todo este contenido usted lo va a escribir en la ficha. Puede ocupar por un lado escribir 3 y por el otro lado escribir 2. Usted se organiza y le pone título, como se los muestro en esta diapositiva.
Según la suma de sus medidas, los ángulos se clasifican en complementarios. Cuando la suma de las medidas de esos ángulos es igual a 90 grados, son complementarios. Acá tengo un ejemplo. Un ángulo recto es como ejemplo, donde A y B dan 90 grados. Y suplementarios los que suman 180 grados. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos dos ángulos, 1 y 2, y si los juntamos forman un ángulo de 180 grados. Según su posición, los ángulos se clasifican en adyacentes, que están uno al lado del otro, comparten un lado en común. Y además, si sumamos las dos medidas, nos da 180 grados. Como muestra el ejemplo. Ángulos adyacentes. Y además suplementarios. Opuestos por el vértice. Son aquellos que se ubican al frente del vértice. Y se forman al cruzar dos líneas rectas. No son perpendiculares, son secantes. Y la otra característica es que el ángulo que está al frente del otro tiene la misma medida, como se observa aquí. ¿Ve? Ahí tenemos ángulos opuestos por el vértice. También podemos encontrar ángulos opuestos por el vértice con líneas perpendiculares, pero ahí toma otro nombre y no lo vamos a ver todavía para que no se preocupen por eso. Hacemos la ficha. Esto lo pueden hacer en una parte de la ficha para que ocupen la parte de atrás en la otra clasificación. Según su construcción, los ángulos se clasifican en ángulos entre paralelas. Son aquellos que están entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal o secante. La T indica transversal. ¿Ya? Al pasar la transversal o secante, forma entonces 8 ángulos que tienen las siguientes características. Alternos internos son los que están entre las paralelas. Ahí vemos el dibujo 3, 4, 5 y 6. Esos son internos. ¿Qué quiere decir alternos? Que está uno al otro lado de la línea secante o la transversal. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Es un efecto de ángulo opuesto por el vértice, pero en alternos internos. Acá podemos ver un ejemplo. Esa es la posición que tienen. En el caso de acá sería 4 y 6 alternos internos, 3 y 5 alternos internos. Alternos externos, que están por fuera, y también la característica que se ubican uno al distinto lado del otro de la secante. Aquí sería 1, 2, 7 y 8. Esos son alternos externos. Si observamos el dibujo, diríamos entonces que el 1 y el 7 son alternos externos, el 2 y el 8 es el otro par de alternos externos. Los correspondientes son los que están en la misma posición entre las paralelas, pero obviamente separados por la transversal o secante. ¿Cuál es la otra característica? Que si yo ubico una recta sobre la otra, va a tener la misma posición, por eso se llaman correspondientes. Miden lo mismo. En el caso del ejemplo, el ángulo 2 y 6 sería correspondiente 1 y 5, 3 y 7, 4 y 8. ¿Cuál es la característica de los alternos internos, los externos y los correspondientes? Que esos pares de ángulos tienen la misma medida. Una vez leído esto, repasado, hago mi ficha. Recuerde que la ficha la puede ocupar por los dos lados la hoja. Ocupe lápiz mina, lápiz grafito, lápiz pasta, para que no se traspase la hoja y
usted puede ocupar los dos lados, ¿ya? Para que distribuya bien el espacio de la ficha. Ahora, si usted quiere hacer uno en cada una ficha y ocupar varias, también es libre de hacerlo. Pero yo le estoy diciendo para que ahorren material. Pasamos al segundo contenido. ¿Cuál era? Triángulos. Vimos la clasificación de los ángulos. Ahí más o menos hubieran usado dos fichas, si distribuyen bien el espacio de las hojitas. Y nos vamos a los triángulos. Clasificación. ¿Qué tenemos primero? Según la medida de sus lados. Los triángulos se clasifican en equilátero, que tiene todos los lados de la misma medida. Isósceles, que tiene dos lados de la misma medida y el tercer lado va a medir diferente. Ahí está el ejemplo. Escaleno, todos los lados de distinta medida. Ahí tenemos el ejemplo. Observemos en el equilátero entonces que todos los lados miden A y además internamente todos sus ángulos son iguales, 60 grados. Luego tenemos el isósceles, que tiene dos lados que miden A y un lado que mide B. Y en este caso no les puse medida porque no les busqué un dibujo con medida porque hay distintos tipos de isósceles, pero sabemos que los ángulos que van junto con los lados iguales miden lo mismo. Y el ángulo que está arriba en la cúspide va a ser el ángulo diferente. Y el escaleno, lado ABC, porque son los tres diferentes, por lo tanto en el interior tiene tres ángulos de distinta medida. Ahí tenemos en el alfabeto griego alfa, beta y gamma. Tres ángulos diferentes. Equilátero, isósceles y escaleno. Todo esto lo puedes hacer en una sola ficha, por un lado, para que por el otro lado hagas la otra clasificación. Según la medida de sus ángulos. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Primero, vamos a recordar cuánto es lo que mide si sumamos los tres ángulos internos. Yo sé que algunos ya lo recuerdan muy bien, ¿cierto? Esa medida nos da 180 grados. Yo junto los tres ángulos internos y formo un ángulo extendido, 180 grados. Según su medida internas, se clasifican en acutángulo, es decir, sus ángulos internos, los tres, van a medir menos de 90 grados, van a ser agudos los tres. Y acá tenemos un ejemplo que podemos observar. Tenemos un ángulo que mide 50 grados, 75 y 55. Los tres miden menos de 90, es acutángulo. Rectángulo, que tiene un ángulo recto. En general se distingue porque hay un cuadrado y ahí nos indica que las líneas son perpendiculares y se formó un ángulo de 90 grados. De la siguiente manera. Ahí está descrito que dice 90. Ángulo de 90 grados, triángulo, rectángulo. Y el obtusángulo lo podemos diferenciar porque viene de obtuso, ¿cierto? Y se va a identificar porque tiene un solo ángulo obtuso. No puede tener más de un ángulo obtuso. Acá está. Mide 100 grados en este caso el ángulo obtuso. Si yo lo miro rápidamente me puedo confundir con rectángulo. Pero si lo mido detalladamente, ese ángulo mide 100 y no 90. Hay que tener mucho ojo cuando analicemos los triángulos. Entonces, como les comentaba, en una sola ficha usted puede por un lado hacer la clasificación según los lados y la otra clasificación según sus ángulos. Vamos con el tercer contenido. Cubo. Área total del cubo. ¿Cuál es la fórmula? Entonces, como el cubo tiene todas sus caras iguales, porque está formado por cuadrados, vamos a necesitar solamente la medida de un lado. Y lo vamos a elevar a 2. O vamos a decir que va a estar al cuadrado.
¿Para qué? Para encontrar el área de una de sus caras. El área de un cuadrado necesitamos, de nada más. Y luego eso lo multiplicamos por 6. Solo el área de una cara. Y se multiplica por 6. Y aquí se presenta la fórmula, que sería 6 por A por A. ¿Qué significa A por A? Es la medida del lado o de la arista, porque recuerden que es un cubo y los cuerpos geométricos tienen aristas. Ustedes dirán, esta fórmula la hemos visto, la hemos recordado, pero por ahí todavía nos cuesta un poquito aprenderla. Para eso están las fichas también, para que nos ayuden en eso. En un lado de la ficha usted puede hacer este resumen. Y en el otro lado tenemos el volumen, que corresponde entonces al trabajo con las 3 dimensiones, largo, ancho y alto. En el caso del cubo, las 3 dimensiones miden lo mismo. Entonces multiplicamos largo, ancho y alto, pero aquí se repite la medida, por lo tanto vamos a usar la misma letra, que sería A por A por A, que sería también correspondiente a la arista del cubo. Arista por arista por arista. Acá tenemos una ficha con área y volumen del cubo. Cuarto contenido, paralelepípedo. Área total. Vamos a distinguir en el paralelepípedo, a diferencia del cubo, las 3 dimensiones con medidas diferentes, largo, ancho y alto, recordando que la altura, ¿cierto?, la identificamos con una H. ¿Qué vamos a hacer? Calcular el área de 3 caras solamente, porque sus paralelas miden lo mismo. Y ese resultado obtenido, se calculan las 3 áreas, sumamos las 3 áreas, pero ahí solo son 3 y este tiene 6. Lo multiplicamos por 2. Y aquí tenemos la fórmula. 2 veces paréntesis, recuerde, siempre se resuelve el paréntesis primero. Largo por alto más alto por ancho más largo por ancho. Resuelvo las multiplicaciones, las sumo y al final multiplico por 2 y obtengo el volumen. Fórmula del volumen. Al igual que en el cubo se multiplican las 3 dimensiones, es decir, largo por ancho y por alto. Y no necesitamos saber nada más. Este es más simple que el otro. Muy bien. Pero aquí además se trabaja otro elemento, que es la capacidad, otra unidad que se mide. Teniendo el volumen yo puedo encontrar la capacidad. Recordemos que aplicamos la misma fórmula. Pero la capacidad se mide en litros. Por lo tanto tenemos que aplicar equivalencia. Y aquí le dejo un cuadradito, una tablita que le aparece la equivalencia de volumen a capacidad. 1 metro cúbico, 1000 litros. Y así usted puede seguir trabajando sucesivamente. Bien, chiquillos, esto va en la otra parte de la ficha. Vamos terminando con la evaluación final, que es un control, que lo vamos a trabajar de la siguiente manera. En esta actividad vas a responder las preguntas de la evaluación, reforzando lo del PPT, apoyándote en las fichas. Aquí no necesitas estar con el cuaderno. Si hiciste las fichas, puedes revisarlas para trabajar. En este cubo Rubik hay un link. Tú lo vas a pinchar y te va a redirigir a una página. Ahí están las preguntas que tienes que resolver. Tienes que completar cada una de las partes con tu correo electrónico, tu nombre y marcar las alternativas que consideres correctas, apoyándote en las fichas de estudio. Una vez que todos resuelvan, yo les voy a hacer la retroalimentación de manera personal al correo. Pero tienen que además que poner su...
Me va a llegar a mí y yo luego les voy a, como dice ahí, les voy a mandar uno por uno sus resultados. Bien, ¿cómo accedo? Pinchando el cubo Rubik. Muy bien, niños y niñas. Esta clase ha sido un poco más breve que las anteriores porque los contenidos ya los trabajamos detalladamente previo, pero hay que reforzar, siempre hay dudas, hay que tratar de resolverlas. Recuerden que las reuniones que tenemos por Zoom son para eso, para aclarar las dudas. Ustedes tienen que llegar con el material estudiado. En la próxima reunión por Zoom vamos a hacer una actividad diferente. Entonces es importante que tengan sus fichas hechas o la mayoría de ellas para que puedan participar en los juegos que vamos a hacer. Además, aquí te invito a que visites el YouTube mío, mi canal, donde puedes encontrar este PPT convertido en video, por si necesitas estudiar más. Muy bien, chiquillos, los dejo, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Adiós.